Muchas gracias, Caroline. Buenos días. Ok. Buenos días con todos. En esta oportunidad voy a presentar un artículo que es de Berniecki del año 2015, en el cual ha desarrollado un nuevo panel de SNPs, un barcode de SNPs, específico para Plasmodium vivax, ¿no? Entonces, este artículo ha sido publicado el 2015, ¿sí? Y es uno de los primeros artículos en el cual se ha desarrollado estos SNPs específicos para Plasmodium vivax. Entonces, a manera de introducción, con 2.5 millones de personas están en riesgo de contraer malaria a nivel de todo el mundo, ¿sí? Y de estos, 391 millones de infecciones son reportadas anualmente en los ministerios de salud a nivel, a nivel mundial, ¿no? Básicamente, la importancia de seguir eh, luchando contra los parásitos de la malaria es básicamente porque en la actualidad ya se ha visto la resistencia a droga de estos parásitos, ¿sí? Y sobre todo, fuera de Plasmodium falciparum, podemos mencionar a Plasmodium vivax, ¿sí? En el cual ya se puede ver un incremento de los casos de Plasmodium vivax que presentan una baja densidad parasitaria, ¿sí? Y sumado a esto, la biología poco entendida del parásito, específicamente de este estadio hipnozoito, que causa los famosos relapsos de estas infecciones. Por esto, por este tipo de características de presentar baja densidad parasitaria, del poco entendimiento de su biología del parásito, y asimismo también a las bajas, a las infecciones submicroscópicas o subpatentes que permiten a que este parásito sea pues sea realmente difícil o un reto para la comunidad científica de poder erradicarlo, ¿no? Entonces ahí radica la importancia de seguir estudiando y asimismo ponerle mucha atención básicamente a Plasmodium vivax. Y como podemos ver en este mapa, que es básicamente del 2012, lo he sacado en base al artículo, donde vemos la distribución de la malaria en los diferentes continentes, desde América del Sur, África, Asia, ¿no? Y parte de Australia, por esta zona el sur, el suroeste de la parte asiática, ¿no? Entonces, una, una de las herramientas para poder estudiar a estos parásitos es básicamente viendo su genética, ¿sí? ¿Qué tan diversos son los parásitos para poder afrontarlos y para poder desarrollar diferentes medidas o estrategias de control contra este parásito? Entonces, para el primer punto de partida para conocer su diversidad genética es genotipificándolo, ¿sí? Y cuando hablamos de genotipificación, básicamente estamos hablando de una herramienta que nos permite distinguir entre un parásito y una infección de un parásito con otra infección, ¿sí? Versus otra infección. Para eso utilizamos básicamente marcadores moleculares, como pueden ser los microsatélites y también los SNPs. Como sabemos, los microsatélites son secuencias repetidas en tándem, ¿sí? Y estas repeticiones pueden ser dinucleótidos, trinucleótidos, tetranucleótidos, ¿sí? Que básicamente se amplifican mediante un simple PCR, ¿sí? Y la variación básicamente de estas secuencias repetidas en cuanto al número de repeticiones, ¿sí? Se pueden estimar o nos da la idea del polimorfismo que pueden estar presentes en una infección. Esto se puede amplificar, como les digo, con un simple PCR convencional, como podemos ver en esta gráfica, y para poder estimar o para poder diferenciar, voy a colocarlo en presentación, ya, ok.
Voy a poner en presentación. Ya, ok. Entonces, para distinguir estos alelos, si bien es cierto, el gel de agarose o el de prolicrinamida no tienen suficiente resolución, entonces los podemos utilizar la electroforesis capilar para poder distinguir entre los diferentes alelos, ¿no? De las diferentes muestras. Pero sin embargo, estos microsatélites también tienen sus limitaciones, ¿sí? No voy a entrar mucho en esto de las limitaciones, sino simplemente voy a hacer una comparación con los SNPs, ¿sí? Otro método para genotipificar es utilizando los SNPs, que son polimorfismo de un simple nucleótido. Perdón, por acá está mal escrito. Entonces, básicamente es el cambio de un nucleótido, ¿sí? Por otro. Y este cambio puede ser observado, puede ser amplificado, puede ser por PCR o también por PCR en tiempo real o por PCR convencional. Entonces, lo innovador de este artículo es básicamente para poder genotipificar una vez hecha el PCR, es utilizar una técnica que se llama el High Resolution Melting. Entonces, básicamente esta técnica lo que nos permite es, a través del análisis de la temperatura de melting, poder diferenciar un cambio de un nucleótido por otro. ¿Sí? Y también mediante análisis del difference plot, ¿sí? Básicamente nosotros podemos, nos permite normalizar una curva de temperatura de melting para poder analizar y poder diferenciar, ¿sí? Básicamente el cambio de la fluorescencia producto de un nuevo nucleótido que tiene una secuencia, ¿no? Es necesario utilizar un control para poder compararlo, sí, y poder detectar el cambio del SNPs. Por ejemplo, el de color rojo, podemos ver el SNP guanosina, citosina, y el color azul, timina, timina, ¿no? Entonces, esto básicamente nos permite diferenciar un cambio, pero acá también hay un control que es el citosina, timina, y la variación timina-timina, ¿no? Entonces, la muestra de color rojo y de color azul vendrían a ser las variantes que se observan en la temperatura de melting. Y luego, la otra manera de diferenciar es el cambio de la temperatura, ¿no? Entonces, si por ejemplo hay un cambio de una guanina, podemos pensar de que va a haber un mayor incremento en la temperatura de melting, ¿sí? No olvidemos que la guanina con la citosina son nucleótidos que tienen 3 puentes de hidrógeno y por lo tanto para poder abrir esos puentes de hidrógeno necesitan temperatura. Por eso ese cambio de temperatura también puede verse, sirve para analizar el cambio del nucleótido. ¿Qué metodología han utilizado básicamente para dañar estos SNPs? Primero hicieron un análisis informático para estos SNPs barcoding. Ellos han utilizado una base Genome Analysis Toolkit NIFI Genotyper, que es básicamente tenían secuencias de muestras ya aisladas. Utilizaron también muestras, secuencias, muestras de América Central, Sudamérica, de Asia. Y asimismo incorporaron también algunos SNPs de muestras que fueron aisladas de Camboya y de Madagascar. Luego hicieron un diseño de sus primers con este Software Liner versión 2.0 para poder diseñar sus primers para que puedan amplificar estos SNPs y obviamente tuvieron mucho en consideración la longitud del primer, la temperatura del melting, el contenido de guanina y citosina y el tamaño del amplicón, ¿no? menor de 60 pares de bases. Entonces, en base a estos paros, es que ellos seleccionaron a los primers que habían diseñado. Y luego utilizaron ADN genómico de muestras de Plasmodium vivax para que puedan utilizarlo como control, ¿sí? Porque para que puedan diferenciar justamente el nucleótido que no está mutado y el que sí tiene la mutación, han utilizado cepas de Plasmodium vivax
que básicamente eran de Corea, Corea del Norte, de India y de Brasil. Estas muestras fueron secuenciadas como control interno para identificar, como les digo, los alelos de referencia respecto a los alelos internos para cada ensayo. Las tres cepas fueron adaptadas o sea, fueron inyectadas en mono para que estas puedan reproducirse, y luego se puede extraer el ADN. Utilizaron 87 muestras clínicas para poder validar estos SNPs. Entonces, 31 muestras de Brasil, que fueron colectadas en el año 2005-2007, 19 de Sri Lanka, que fueron colectadas en el 2003-2008, las muestras de Etiopía, 15 muestras, que fueron colectadas el 2006 y el 2008, las muestras de Guyana Francesa, de 22 muestras, que fueron colectadas el 2006 y el 2010. Las muestras de Brasil, Sri Lanka y Etiopía, básicamente eran muestras de sangre, ¿no? De sangre venosa. Sin embargo, el de Guyana Francesa fueron muestras de papel filtro. Entonces, primero tuvieron que preparar las muestras clínicas de ADN, ¿sí? Las muestras clínicas extrajeron su ADN, hicieron una amplificación genómica de aquellas muestras que tenían densidades parasitarias bajas y luego purificaron estos ADN que pasaron por amplificación genómica, luego lo cuantificaron por un nanodrop. Entonces, en esta cuantificación, si bien es cierto, hay ADN humano, pero también está el ADN del parásito. Luego, para optimizar el método de High Resolution Melting con las muestras clínicas, para ver esa optimización, obviamente tuvieron que estandarizar su PCR en tiempo real, y básicamente esa estandarización, ellos mencionan que el punto crítico es básicamente la concentración de los primers que debe estar en el master mix. Entonces ellos hicieron jugaron con concentración de 0.1 a 0.5 milimolar, y luego usaron una combinación de estas hasta obtener un diseño óptimo, ¿no? Pero esa optimización también estaba relacionado con el análisis de la temperatura de melting, ¿ok? Entonces, ese análisis de la temperatura de melting de las muestras que han utilizado para poder validar sus ensayos, ¿sí? Entonces, ellos decían que aquellos primers, la concentración óptima de primers y un buen análisis de la temperatura melting fueron seleccionadas en base al tamaño del amplicón, ¿sí? Al CT, que fue menos de 30, y cuando se presentaba simplemente un simple pico en la temperatura de melting. Entonces, como ellos ya habían diseñado cuánto más o menos era el amplicón, en base con análisis bioinformáticos, como había mencionado, entonces bajo estos criterios, ellos pudieron seleccionar qué primers son óptimos, ¿sí? Para seguir con el procedimiento ya de la fenotipificación. Entonces, ¿cómo hizo el High Resolution Melting? ¿Cómo pudieron estandarizarlo y cómo pudieron validarlo? Es que ellos incluyeron controles secuenciados por cada placa para identificar, como les digo, el SNP de referencia y la variante. Y asimismo hicieron el análisis de la temperatura de melting. Como les he mostrado, el difference plot, ¿no? Entonces, el cambio de la temperatura de melting, sí, y otros parámetros más que observan ellos para poder asegurarse de que se está amplificando o se está pudiendo diferenciar la variante del Entonces, ellos han utilizado dos software de High Resolution Melting. O sea, ellos han utilizado dos equipos para poder validar su protocolo, ¿no? Su ensayo. Ellos han utilizado un sistema de Eco Real Time PCR, que básicamente es un equipo que le llaman EcoRex PCR, y el otro es de Applied Biosystem, el VIA A7. Sí, que son dos termocicladores diferentes que tienen esa opción para hacer High Resolution Melting, ¿no? Entonces, lo compararon entre estos dos y tenía que haber similaridad o muy parecidos los resultados entre uno y otro equipo.
Y obviamente, si hacemos un análisis de la temperatura de melting, necesitamos utilizar un, un PCR en tiempo real o una molécula reportera o fluorescente e intercalante. En este caso, ellos utilizaron el LC Green Plus, que es parecido al Cyber Green, ¿no? Entonces, ¿y cómo determinaron los genotipos? Básicamente, haciendo un análisis de la derivada de la temperatura de melting, también vieron las muestras controles para comparar los alelos de referencia y las variantes de cada SNPs, y asimismo ya por previos reportes, ellos decían que los alelos de referencia y la nueva variante del SNP producen un simple pico que difieren entre 0.7 a 1.2. Este rango básicamente fue publicado, es una publicación previa del artículo. Es más o menos de una publicación del 2003. Entonces, aquí en esta publicación es donde nos mencionan que es necesario, han visto de que este es el rango en el cual varían estos microsatélites, ¿no? Pero básicamente más han sido diseñados, bueno, anteriormente para Plasmodium falciparum. Y en este caso lo están utilizando para Vivax. Entonces, el límite de detección y la eficiencia de ensayo, para ver el límite de detección del ensayo y cuánto fue su eficiencia, utilizaron una curva estándar con 10 diluciones seriadas, muestras de los controles, ¿sí? Y también de muestras, de las muestras problema. Y partieron con 300 nanogramos por mililitro, obviamente que tenía ADN humano y también del primate, ¿no? Entonces, a partir de eso se hicieron 10 diluciones seriadas para poder encontrar el límite de detección y la eficiencia de amplificación, ¿no? Para verlos, luego hicieron los ensayos de detección de muestras para si había genomas mixtos o infecciones mixtas. Entonces también acá utilizaron controles, los controles anteriores que había mencionado, los tres que están secuenciados y las muestras, luego han cuantificado estos ADNs mediante este primer design, ¿sí? Que básicamente es un software que te permite normalizar los ADN y ellos lo pusieron más o menos en 200 copias por microlitro. Luego estos ADNs fueron mezclados con diferentes ratios, ¿sí? O sea, ratios que tenían el alelo de referencia más el alelo de la variante, en diferentes diluciones, 1 en 10, 1 en 4, 1 en 1, 10 en 1, 4 en 1 y 2 en 1, respectivamente. Luego, para evaluar el sesgo, debido a que, si bien es cierto, la amplificación genómica, la polimerasa que utilizan, el FI9, me parece que es la enzima que utilizan para esta amplificación, a veces tiene también una tasa de error. Entonces, y aquí hay que se debe ser muy cuidadoso, no generar este error, porque de repente te puede dar, tú puedes ver un SNP diferente, pero no es porque hay un cambio propio del parásito, sino es producto del error de la enzima. Entonces ellos han evaluado si realmente genera o no genera sesgo hacer esta amplificación genómica. Entonces, para esto también evaluaron ratios de alelos de referencia con los alelos, con las variantes, ¿no? Con las variantes de los SNPs en muestras mixtas que tenían con amplificación genómica y sin amplificación genómica. Y asimismo ya tenían la referencia que estos SNPs básicamente estos eran los cambios que detectaban, ¿no? Entonces ya habían caracterizado, ¿sí? En 10 ensayos previamente y que los resultados eran básicamente estas variantes. Entonces, estos le hicieron una dilución 1 en 1, 1 en 2, 1 en 4, 2 en 1 y 4 en 1, de manera respectiva. Entonces, para evaluar estos SNPs también utilizaron métricas genética de poblaciones, como por ejemplo el MAF, alelos de menor frecuencia, linkage desequilibrio,
la diversidad poblacional, en cambio el valor de pi, ¿sí? El índice de FST y un análisis de componentes principales. Con esto ellos querían ver si realmente estos SNPs podrían discriminar entre las muestras de los diferentes países, ¿no? Ya sea Brasil, Sri Lanka, Guyana Francesa. Y entonces parece que hacen estos análisis posteriores. A manera de resultados, ellos básicamente hicieron, cuando comenzaron a seleccionar los SNPs, tuvieron estos dos criterios, ¿no? Que globalmente estos SNPs sean polimórficos y que por lo menos esté presente dos alelos en dos poblaciones continentales. Entonces, bajo este criterio, ellos encontraron 16,000 SNPs en Sudamérica y 37,000 SNPs en Asia. ¿Ok? Y esto haciendo un screening, solo 2,800 SNPs pasaron este screening, es decir, bajo un screening que hacen, unos análisis bioinformáticos que se hace antes de poder seguir depurando estos SNPs. De estos, o sea, de estos 2,000 SNPs que quedaron, 599 más se adicionaron que provenían de Camboya y Madagascar, ¿sí? Y luego vieron si estos es de todo este conjunto de SNPs, si estaban presentes en sitios neutrales, ¿sí? De estos 438 SNPs pasaron la prueba y que fueron utilizados para hacer el High Resolution Melting. De estos ensayos de los High Resolution Melting, solo se quedaron con 42 SNPs y son los que constituyen el barcode, ¿no? Entonces, este High Resolution, o sea, este criterio para escoger a estos 42 está básicamente en el diseño de primer, si estos primers eran especie específico y básicamente si los ensayos que se hacían eran robustos, ¿ya? Entonces, en base a esto se seleccionaron estos 42 SNPs. Y ellos demostraron que los ensayos del High Resolution Melting eran robustos y reproducibles debido a que la eficiencia del PCR fue buena, estuvo entre un 90 a 100%, y esa curva estándar fue diluido más o menos hasta un poco menos de 0,03 nanogramos por mililitro. Entonces, de los 42 dieron 16 amplificaron para 0,3 nanogramos por microlitro y 26 de los 42 en 0,03 nanogramos por microlitro. Entonces, más o menos su límite de detección estaba entre 10 copias de parásitos por microlitro para que pueda ser lo suficiente y puedan detectar a estos SNPs. Se había mencionado que si es que estos ensayos pudieran distinguir básicamente alelos que se encuentran en diferentes proporciones, ¿no? Obviamente estas proporciones basadas en el SNP de referencia y la variante. Entonces, como podemos ver en esta gráfica, aquí está la variante que tiene la timina, que es Robertson. el control y lo... Sí, Se te ¿me escucha? dio por un momento el audio cuando ibas a hablar de la timina, pero ya te escuchamos. Ok, ya, ok. Entonces, estos dos representan una muestra control, perdón, de timina, que tienen una variante de timina y citosina. Y estos los mezclaron y los diluyeron en esta proporción y podemos ver que la temperatura de melting y el PCR realmente permite distinguir diferentes proporciones de la timina. Y podemos ver que la de melting se tira hacia la izquierda, un poco hacia la izquierda, permitiendo diferencia de esta timina, y básicamente en esta otra gráfica se diluye la citosina a diferentes concentraciones, ¿sí? ¿Sí? Y podemos ver que también la curva se tira hacia la derecha. Entonces,
como podemos ver, SR y el análisis de la temperatura de melting y el high resolution melting nos permite distinguir a diferentes ratios, ¿no? Diferentes ratios de los cambios de los alelos. Y la otra prueba que hicieron es que si la amplificación genómica afectaba a estos SNPs. Y como podemos ver aquí, los de color negro y lo que representaría en control, el color celeste representaría una muestra que no tiene la amplificación genómica, tiene la amplificación genómica. Entonces, hicieron y como podemos ver, hay una amplificación tanto de los que tienen la amplificación genómica, o sea, se puede diferenciar entre la amplificación genómica y no tiene. ¿Sí? En el mismo caso, hicieron también una dilución de un en 2 y un en 4, y es posible observar ese cambio, ¿sí? Y acá mismo la inversa, ¿no? 2 en 1 y 1 en 4. Entonces, ilusiones es posible, cambio de... entonces, esto es básicamente en base a un análisis de componentes. Cuando utilizan los 42 SNPs, ellos pueden diferenciar entre muestras de Sudamérica, África y Asia, ¿sí? Pero cuando utilizan 28 SNPs de este barcode, se utilizan los 28, ya no se puede observar esta entre países. Y cuando utilizan 14, peor, o sea, se ve más disperso las poblaciones, o sea, no los de distinguir. Entonces, con estos 42 SNPs se pueden distinguir entre diferentes muestras de diferentes países. Y que en este caso el AMAF es un parámetro que es un promedio de todos los MAF que se encuentran en cada país, que es más o menos mayor a 0,1. Y el case desequilibrio encontrado entre todos los pares de los SNPs fue menor a 53. ¿Y cuánto fue la diversidad genética en base al BAPI? Fue 0.37 para Brasil, 0.39 para Sri Lanka, 0.36 en Etiopía. Robertson. 0.36. Robertson, se está cortando. En Guyana. Robertson, se escucha entrecortado. Robertson. Vale, se cortó. No, está ahí, pero no, su pantalla no. Entonces, el AMAF es básicamente un promedio. El AMAF es básicamente el promedio de los MAF entre cada país que habían sacado. Y entonces es un promedio que es un valor de 0.1, ¿sí? Y el linkage desequilibrio encontrado fue menor a 0.53. Entonces, ellos decían que utilizando los 42 SNPs se puede diferenciar entre los diferentes países, ¿no? Las muestras de diferentes países. Pero si utilizan solamente 28 SNPs, ya no se puede diferenciar. Y si siguen disminuyendo a 14, ya ya es imposible detectar esta separación de las muestras, ¿no? Esta diferenciación en base a los SNPs. ¿Ok?
Entonces, aquí lo que voy a mostrar es básicamente cuánto es el valor de la diversidad genética expresado en el valor de pi. Si bien es cierto, fue muy similar en todos los países, fue muy similar, ¿sí? Pero, sin embargo, cuando hacen el análisis de la diferenciación poblacional basado en FST, podemos ver que las muestras de entre Brasil y Guyana Francesa tienen una moderada diferenciación poblacional a comparación si vemos entre Etiopía y Brasil, ¿no? Y esto es concordante porque básicamente es un país más alejado de Brasil, por lo tanto los parásitos van a estar más diferenciados entre estas especies. Y aquí abajo lo que podemos ver es básicamente esta diferenciación haciendo un análisis principal de componente. ¿Ok? Entonces, básicamente entre Etiopía y Brasil hay una buena diferenciación, donde no hay tanto, es básicamente aquí donde en Brasil y Sri Lanka, ¿no? Pero igual se pueden distinguir entre muestras de diferentes países. En conclusión, los SNP Barcode desarrollados en este trabajo sirven como una especie de baseline universal para distinguir infecciones de parásitos y asimismo sus orígenes de diferentes escenarios epidemiológicos geográficos, ¿no? Este High Resolution MELT es una técnica que no es muy costosa, es rápida, y las personas que desarrollan esta técnica para genotipificar no necesitan mucho entrenamiento. La necesidad de más ensayos con estos 42 SNP debido a que ellos mencionan de que es necesario explorar estos marcadores ahora bajo otros escenarios epidemiológicos y contextos geográficos diferentes. Eso es todo. Gracias. Gracias, Robertson. Hola. Y sí te escuchamos, Robertson. Muchas gracias por tu presentación. Ya. ¿Alguien tiene alguna consulta o pregunta? Puede levantar la mano. Elizabeth. Hola, Robertson. Gracias por tu presentación. Yo quería saber cuánto cuesta esos termocicladores de High Resolution Melting. Oh, sí. Mira, el BioRat que hemos comprado está más o menos $90,000, sí, que lo compramos el año pasado. El BioRat, por ejemplo, que tenemos nosotros, también puede hacer High Resolution Melting, ¿sí? Pero estos equipos me parece que deben tener un poco más de costo, que deben pasar esos $90,000 si lo comparamos con con el BioRat, ¿no? Entonces, fácil llega a pasar sus $100,000 más o menos. Pero vienen incorporados los software, ¿no? Para hacer ese tipo de análisis. En cambio, en BioRat sí necesitas comprar para también hacer ese análisis. Ya, gracias. El LightCycler, por ejemplo, que tenemos en la UM, también hace High Resolution Melting. Jason. Sí, gracias Robertson por tu presentación. Sí, justo yo iba a comentar eso de LightCycler, que yo me acuerdo cuando estaba en HTLB hacíamos este tipo de análisis y a ver, lo caro creo que era el Master Mix, porque no es el CyberLink, muy parecido, pero es un poquito más caro. Y otro artificio que usamos para diferenciar los SNPs, o sea, no tener solamente un grado de diferencia entre los dos alelos, era ponerle alguna cola de citosina al alelo que tiene una temperatura de melting más alta. Y así, al final, visualmente era más fácil de distinguir dos alelos. Bueno, eso era cuando solamente igualamos un par de SNPs. Aquí tú tienes más, quizá, no sé si eso es más complicado, pero es una forma de ayudar. Porque el análisis finalmente es un poco visual también. Sí, sí, Jason. Sí, en realidad este es el artículo en el cual yo estoy proponiendo también utilizar estos 42 SNPs para mi trabajo de tesis.
¿no? Entonces, si bien es cierto, la genotipificación sale mucho más barato si lo comparamos, por ejemplo, si lo mandamos ¿cómo se llama? A secuenciar, ¿no? Si utilizamos secuenciamiento de regiones específicas, sale mucho más barato en realidad. Si utilizamos otro método de genotipificación. Es el más sencillo que he encontrado y que puede ser útil para desarrollar esta cantidad de SNPs, ¿no? Y en realidad 42 es muy poco por el hecho de que, si bien es cierto, en este ensayo o en este protocolo lo que han hecho es básicamente distinguir muestras entre diferentes países, pero yo lo quiero utilizar para diferenciar infecciones importadas infecciones importadas versus locales, ¿no? Entonces, el nivel de discriminación tiene que ser utilizando mayor cantidad de SNPs, quizás a un número mayor de 100, ¿no? Robertson, Estefano tiene una pregunta acerca de cómo hay diferenciación entre países, también puede haber una diferenciación local. ¿Tú qué crees? Respecto a Sí, estudio. justo, ya, justo como aparece en la gráfica, si bien es cierto, a nivel de países se puede distinguir, pero la escala es grande, ¿no? O sea, distinguir entre países es mucho más sencillo que diferenciarlo dentro de una comunidad, diferenciar infecciones dentro de una comunidad, ¿ya? Pero es posible hacerlo. Es posible hacerlo, pero incrementando el mayor número de SNPs. Es posible diferenciar, ¿ya? Ahí tengo una pregunta, lo siento. Antes de pasar a la pregunta de Luis. Esto no lo sé, es una curiosidad, no sé si también lo sabes. ¿Hay algún límite de SNPs, digamos? Porque si pones más SNPs, obviamente vas a encontrar alguna diferencia en los pastos, pues, porque estás trabajando con 100, con 200. Entonces, ¿hay como un threshold ok, hasta aquí nomás? ¿O es simplemente cuantos quieras trabajar y ya con eso lo estandarizas? Porque si pones más, vas a encontrar siempre diferencias, ¿no? Entonces, o no sé, eso es lo que pienso, ¿no? No sé si alguien... Sí, 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 tienes razón, debe haber un cutoff, sí, de cuántos, pero básicamente ese cutoff tú lo diseñas en base a tus ensayos, a no qué es lo que tú quieres buscar. Si en el caso yo quiero solamente diferenciar poblaciones, ¿no? Diferenciar poblaciones que se encuentran en una sola comunidad, sí que la transmisión es local, muy posiblemente los parásitos van a ser similares, ¿no? Entonces sí necesito incrementar ese rango de SNPs, ¿sí? En cambio aquí solamente ponen 42, dicen ellos, que es suficiente para diferenciar muestras de diferentes países a una escala mucho más grande, ¿sí? Entonces de repente 42 no van a ser suficientes para diferenciar muestras ¿cómo se llama? A nivel local. Y sí, es cierto, realmente se desarrolla mucho de esto. Por ejemplo, hay un artículo de AFOLA, perdón, de FOLA del año 2020, del año pasado. Él ha desarrollado 146 SNPs. Y ellos igualito, solamente pueden diferenciar muestras de diferentes países, ¿ya? Pero todavía no han hecho ese análisis a nivel local. Ya, entonces esa es una buena oportunidad también para ver si estos SNPs son buenos para diferenciar a nivel local y también para tener un propio panel de microsatélites propios para la Amazonía, ¿no? Considero, pienso. Ujú. Muy bien. Con respecto a esa pregunta, antes de pasar a lo de Luis, Joaquín pregunta, ¿en qué momento podemos decir que la diferencia encontrada a partir de los SNPs es relevante para nuestros objetivos y estudios, ¿no? O relevante en el sentido biológico.
Va a ser relevante cuando, de punto de vista epidemiológico, si realmente si logramos distinguir en una infección importada, bajo un criterio también epidemiológico, podemos ver si podemos diferenciar o podemos encontrar esas mismas variantes que se han podido transmitir en la población, ¿sí? Y que se están transmitiendo ya de manera local. O sea, ya hablamos de las infecciones introducidas. O sea, hasta ahí podríamos darle un sentido, ¿cómo se puede decir? Un valor relevante a lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, si yo encuentro un panel de 70 SNPs que me digan, mira, estas muestras, esta infección importada que fue encontrado en tal fecha, y luego se ha encontrado en la misma comunidad en otra fecha, pero vemos en varios casos, ¿sí? Entonces, ahí está la relevancia epidemiológica, ¿no? De demostrar que realmente las infecciones importadas están contribuyendo con la transmisión local. Pero decir que hasta este número de SNPs, no tengo el número exacto, la verdad. Por eso por eso es este ensayo-error que debe de hacerse, ¿no? Ujú. Claro, depende de tu estudio, de tu objetivo. Aquí Luis pregunta que si se necesita una enzima especial para el High Resolution Melting. Sí, realmente hay un kit. En este artículo trabajan con un kit. Bueno, no tengo el nombre en realidad. Bueno, está en el artículo, no me acuerdo el nombre, pero es un kit donde lleva una enzima que comete menos error, ¿no? No tengo realmente el nombre ahorita, Luis, pero lo voy a buscar ¿No es y voy a High Fidelity? informarme cuál es esa enzima. High Sí, debe Fidelity. ser una high fidelity. Sí, debe ser una de esas enzimas, uno de esos rangos de esas enzimas, eh, este, Elizabeth. Sí, debe ser una que obviamente cometa menos error, ¿no? Que una polimerasa común y corriente. Sí, además Luis pregunta respecto a los primers, bueno, digo a los SNPs, ¿es más conveniente probar SNPs antes reportados, aunque se hayan usado en otros contextos epidemiológicos, o diseñar primers y probar SNPs nuevos a partir de secuencias locales? Bueno, yo creo que depende de cuánto dinero tengas, ¿no? Porque a empezar desde diseñar un SNP, si se han dado cuenta hay que hacer muchos experimentos para poder validarlos, ¿sí? Ver la robustez, la sensibilidad, o sea, un montón de cosas. Necesitas hacer ensayos previos para poder utilizarlos. En cambio, si tú ya tienes SNPs que han sido probados, que son cerca en el mismo continente, pueden ser utilizados también, ¿no? Entonces, si tú quieres ahorrar en cuanto a tiempo y dinero, siempre se empieza con lo que ya está publicado, ¿no? Ya se tienen datos de eso. O sea, tú ya tienes la información de cuál es la variante, tú ya tienes la información de cuál es la temperatura de melting, cuál es la concentración suficiente, o sea, tienes ya un dato previo. Entonces, eso te facilita las cosas para ir en adelante, ¿no? Pero si vas a empezar desde el inicio con muestras locales, ya te va a tardar más tiempo, ¿no? En cuanto al proceso de estandarización, tendrás que buscar cuál es el SNPs, ¿no? Hay la mutación en la mutación, conseguir las muestras, o sea, más cosas necesitarías, ¿no? Bueno, es lo que yo opino, no sé si hay otra Bueno, opinión diferente. hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos. Sí, quería justo comentar sobre eso. Por ejemplo, en lo de la pregunta de Luis, ¿no? Por ejemplo, lo que está haciendo el link con el panel del AmpliSeq, que es para Plasmodium vivas en específico, sí se plantean diferentes grupos de SNPs. Ella tiene, por ejemplo, ahorita uno que es de Vietnam, pero ha tenido que diseñar nuevamente uno específico para lo que es las muestras de Perú. Y bueno, eso es a partir de lo que sería la parte de la parte de análisis, bueno, para poder hacer diferenciaciones entre
entre poblaciones ya un poco más regional, como menciona Robertson, ¿no? Porque ya de ahí, por otro lado, dependiendo de la técnica, sí también va a ser un poco, ya algunos ajustes que se hacen, bueno, como menciono también en cosas como relacionadas a las PCRs y eso. Robertson. Sí, sí, los escucho. No sé cuál es la opinión Ujú. de Eric. Sí, también Joaquín preguntaba en el chat si existe alguna forma de determinar cuál es el límite inferior de SNPs. Es decir, a partir de qué momento ya nos vale la pena seguir evaluando más porque no aportan nada significativo o relevante. El número exacto de la gráfica que está apareciendo, con 42 puedes diferenciar en base a muestras de diferentes países. Si usas menos, te das cuenta que no puedes diferenciarlo. Pero obviamente, sí, eso todavía se tiene que evaluar, Joaquín. Si me pides cuántos son suficientes, de repente en 70 que yo vea y incremento 5 más y veo lo mismo, veo 5 más y veo lo mismo, entonces yo digo que 60 son suficientes, ¿no? Entonces, o 70, ¿no? Entonces, eso ya va a venir del ensayo que se haga, que se realice, perdón. Ujú, ujú, sí. Elizabeth también levantó la mano. Sí, yo solamente tengo una cuestión. Robertson, ¿tú has encontrado artículos en donde se reportan resultados de muestras que hayan sido colectadas entre el 2010 hasta el 2000, no sé, 18, o por lo menos a partir del 2015? Porque las muestras que tú estás en el paper que estás mostrando, creo que las muestras más recientes son del año 2010, ¿no? Sí. Sí, fueron colectadas en esa fecha, ¿no? Sí, Entonces estamos como que sí, estudiando un sí, poco el pasado, ¿no? Sí, por ejemplo, los artículos de AFOLA, por ejemplo, del año pasado, sí, me parece que sí tienen muestras del 2015, sí, pero básicamente su contexto es más, con muestras de Papua Nueva Guinea, trabaja, por ejemplo, ¿no? Y sí, las muestras son colectadas a partir del 2015, 14-2015, pero no son muestras pues de América del Sur, ¿no? ¿Y qué tanta probabilidad hay de que esos, o sea, que por ejemplo, estandarizando tus microsatélites o SNPs, usando esas muestras de ese tiempo, sean aplicables, por ejemplo, a muestras que vas a colectar en estos años, por ejemplo? ¿O vas a tener que reestandarizar en caso no encuentres, no sé, en caso no encuentres diferencias? O sea, ¿habría la posibilidad de eso o qué? Sí, sí, eso es obvio. Sí va a haber diferencias, Elizabeth, porque si bien es cierto, vamos a cambiar condiciones, equipos, contexto epidemiológico diferente. Entonces, si bien es cierto, estas muestras todas son de sangre venosa, ¿sí? La metodología que han utilizado para captar a estas muestras son diferentes y la metodología que vamos a utilizar nosotros es completamente diferente. Y sí, va a haber variación, eso sí, de que va a haber variación, sí va a haber variación. Uh-huh. Tengo una curiosidad, Robertson. Entonces, ¿tú en tu tesis estás proponiendo hacer también hard resolution melting para estos 42? ¿O hasta eso no me quedó claro? Sí, sí, en realidad estoy proponiendo también hacer esta high resolution melting, porque en realidad es que todo eso se puede hacer en ese equipo Lightcycler que está en la UM, ¿no? Entonces la estandarización también se podría hacer ahí, ¿no? Entonces es una opción, yo creo, más rápido y
para poder establecer esa cantidad de SNPs, ¿no? Para Claro. mí es la primera opción que tomo en cuenta. Por ejemplo, no sé si lo has evaluado a hacer no sé si se podrá mandar a hacer un SNP array de este tamaño, o quizás también, bueno, creo que ya lo han considerado, ¿no? Comparar con información que está generando, que se esté generando con el AmpliSeq. Porque, o sea, si avanzas con esto y creo que también piensan en incluir lo del AmpliSeq si es que llega a ser redundante en un punto y lo van a igual a incluir, no sé. Sí, yo creo que esta metodología es ¿cómo se puede ser más, no sé cómo de llamarle a esa palabra, se me fue. Pero sí, yo creo que esa técnica del AmpliSeq sí es buena, pero en realidad no tengo mucha experiencia con eso, ¿no? No tengo mucha experiencia, pero sería bueno. Sí. Pero justamente el Hola. comentario de... ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. Ya, Ya justamente el comentario de Eric, el anterior, y este es porque igual por el FA4 se está ya viendo la posibilidad y que ya es casi 100% probable de que se haga la prueba con muestras de Vivax de Perú para validar ese panel que el IN ha diseñado. Entonces, igual se va a hacer, bueno, no sé los detalles, Eric tal vez puede aclarar los detalles, porque ahorita Eric va a empezar con lo de falciparum, pero creo que le van a mandar unos primers para que haga lo de Vivax, y lo que tenemos que hacer es seleccionar muestras de Vivax para probar ese panel. Entonces, si yo te pregunto a ti, independientemente del costo, ¿no? ¿Cuál es lo que te daría mejor información? ¿El High Resolution Melting o un panel diseñado específicamente para muestras de la región? ¿Me escuchaste? No, yo creo que sí, sí. Sí, le escucho. Para mí sería, pues, otra opción evaluar eso, ¿no? Si es con muestras ya de la región, ¿no? Por Y eso, ya se entonces, está empezando a trabajar con eso, si pudiéramos empezar con eso. yo te pregunto, ya, van a mandar todos los materiales reactivos y hay que escoger las muestras para poner en esa primera prueba que se va a hacer en octubre, noviembre. ¿Qué muestras y de qué años escogerías? Bueno, para mí desde el 2019, más o menos, 18, 19, por ahí. Porque ahí sí tenemos varios positivos a comparación de este año. Y algunas de acá que tengan alta parestesia se podría mandar de este año, ¿no? Ya, y entonces, ¿tú te inclinarías por el panel de SNPs del AmpliSeq? Claro, si da buenos resultados, sí, es válido. Es válido. No, claro, una cosa es válida, otra cosa que sea lo mejor y óptimo para como dijeron por ahí alguien, para que realmente respondas la pregunta que tienes. No solamente pensar en tiempo, costo, factibilidad, ¿no? En cuanto a la parte técnica, pero si realmente esta herramienta respondería a tu pregunta respecto a la otra herramienta que inicialmente te habías considerado. Sí, yo creo, sí. Sí, sí, para mí sí puede responder, pero la pregunta sería, ¿cuántos paneles o cuántos SNPs son más o menos los que van a probar para Vivax? Bueno, Eric tiene los detalles. O en todo caso se podría, como 200. también ¿200? ¿Vivax? Bueno, o sea, son más de lo que tú estás proponiendo ahorita. Sí, me parece que eran 200 targets lo que tiene en su perdón, en su lista. Pero tendría que verificar, O sea, ¿no? sí son un montón, pero los que se utilizan para genética de evoluciones tenía entendido que eran barcos de 28. Porque estos, bueno, para falciparum eran más o menos 28. El barco. Y ahí sí, el barco para hacer diferenciación poblacional así era de 28 en falciparum. Y los demás ya eran targets así de resistencia, entre otros. Para Vivax. No, es que para ella Vivax incluye no he un visto. barco que ya tiene previo, que ya es como que un previo, y aparte tiene sus SNPs que entiendo que ella ha seleccionado y evaluado a partir de data genómica. Y aparte también creo que incluye marcadores que son
para ver la parte de resistencia, ¿no? O sea, asociados a mutaciones de resistencia. Ujú. Pero bueno, sí son varios. Lo que sí sería bueno quizás es que compares, si es que hay forma, o sea, consultar el si es que se puede, no creo que haya problema. O sea, comprar los SNPs los que tú has identificado, ¿no? O sea, con en la referencia y capaz están incluidos. Sí, 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 Capaz justo esos SNPs están ese iba a incluidos en ser- las regiones que amplifican y sería fácil sí, poder. Ujú. sí, de repente ya los tienen, algunos de acá quizás ya lo están considerando en ese panel. Sería bueno entonces preguntarle a Link para ver si es que ya un grupo de acá los tiene ella, ¿no? Sí, yo creo Sí. que sí, sí, sí es bueno, es bueno. Más que preguntar, Robertson, tú mismo le vas a decir porque vamos a Ya. coordinar una reunión con ella. Ya, sí, excelente, excelente. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna última consulta, pregunta o sugerencia para Robertson en su presentación? Ujú. Bueno, Stefano, lo último que preguntó fue acerca del rango de años que tienes a partir de tu tesis. Robertson. ¿Años? ¿A qué te refieres? ¿Años de colecta de muestras? Ujú, creo que a eso se refiere. Ya. En realidad, esto de los SNPs se ha planteado para la parte del estudio de movilización, que es entre este año y el siguiente año. Sí, porque lo de Santa Mila es totalmente diferente, es microsatélites, ¿no? Entonces, bajo muestras son recientes, ¿no? De este año. Y ahorita estamos en búsqueda de muestras. Justo vamos a hacer unos PCR para ver de las comunidades donde se ha planteado trabajar el estudio de movilización, para ver si hay positivos o no. Y eso es lo que se va a hacer la otra semana. Ujú. Muy bien, Robertson. Muchas gracias por tu presentación. Muchas gracias también a los que han aportado con sus opiniones, sus preguntas. Espero que todo se puede ser más claro para tu procedimiento de tu tesis. Y pues también les invito a los demás para que puedan seguir participando en el Journal Club, no solamente con sus asistencias, sino también con presentaciones. Hay todavía fechas disponibles para el mes de octubre y noviembre, creo. Así que los invito a que no tengan miedo y que puedan inscribirse. Yo quiero escuchar a Katy Garro sobre la producción de la proteína, de repente algunas publicaciones relacionadas a eso. Claro, sí. Katy Garro, ¿te animas? ¿Dónde está? ¿Ah, dónde está? No, no está. Estaba. Sí, sí, creo que adivinaba que le iba a pedir. Bueno, acá está su jefa, por favor, dile a Katy Garro que exponga algo sobre producción de proteínas. Ya mucha gente